Bienvenidos. Estás en el mejor lugar, a la mejor hora. No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios. Esto es la oración de la mañana. Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra mi amada familia en el Señor? Qué alegría es poder disponer este día en nuestro corazón, el poder buscar al Señor. Porque lo que estamos haciendo acá es buscando al Señor, buscando su palabra. Dios quiere hablar a nuestra vida. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios siempre nos habla. Así que usted eligió estar en el mejor lugar a la mejor hora. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Que la crisis no apague tu fe. No podemos evitar enfrentar crisis en nuestra vida. No podemos evitar que de repente situaciones complicadas se presenten. No podemos evitar que de repente problemas económicos aparezcan, que de repente haya una crisis familiar o matrimonial. No podemos evitar que situaciones sucedan, pero sí podemos evitar que esas crisis apaguen nuestra fe. Y es que es en ese momento de crisis cuando nosotros tenemos que confiar más en Dios, cuando nosotros tenemos que mantener nuestra fe firme a pesar de lo que nos toque enfrentar. Es en el momento de crisis donde nosotros demostramos la clase de fe que tenemos. Y es que cuando todo va bien, es muy fácil decir yo confío en Dios, yo tengo fe en el Señor, yo amo a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, cuando las situaciones que aparecen inesperadas golpean nuestra vida y se convierten en una crisis, es ahí donde tenemos que demostrar la clase de fe que nosotros tenemos. Todos conocemos la historia de Job, un hombre que enfrentó la crisis y vaya de qué manera, y vaya también qué clase de crisis se enfrentó. Y es que Job era un hombre correcto, un hombre recto delante de los ojos de Dios. Es más, le gustaba a Dios decir, ¿has considerado a mi siervo Job, varón justo? Le dijo en su momento al enemigo, y el enemigo dijo, pues claro, Job te sirve porque tú le das todo. Deja que le quite todo, a ver si aún así te sigue sirviendo y vas a ver que no. El enemigo estaba equivocado porque creía que la fidelidad de Job, la fe de Job dependía de lo que él tenía. Pero más allá de lo que Job tenía, su fe dependía en su Redentor, en aquel que podía transformar su vida, en aquel del cual él estaba agradecido por todo lo que él le había dado. Sin embargo, cuando la crisis aparece, el enemigo le roba a Job todo lo que tenía, sus bienes materiales, sus hijos mueren, sus siervos, es decir, sus sirvientes también mueren y otros desaparecen. Ocurren situaciones bastante inesperadas que ni en su vida se imaginó Job que podía ocurrir, sin embargo están ocurriendo. Le están ocurriendo cosas aparentemente malas a alguien bueno. A veces nosotros nos quejamos y decimos, ¿por qué a mí me toca pasar esto si yo estoy constantemente buscando a Dios? Job también estaba buscando a Dios constantemente y vaya qué crisis tuvo que atravesar. Y es que el hecho de que nosotros estemos buscando constantemente a Dios no nos hace que no podamos enfrentar crisis también en nuestra vida. Y es que el hecho que enfrentes una crisis no quiere decir que estás haciendo las cosas mal, no quiere decir necesariamente que te has alejado de Dios, no quiere decir necesariamente que algo usted esté pagando, como en su momento los amigos de Job se lo quisieron hacer ver. Y es que Job, al perder todo y al comenzar a enfermarse y al comenzar a escuchar también las palabras de su esposa, que en su momento también lo dejó solo. Job estaba ahora solo después de tenerlo todo.
Job estaba ahora solo después de estar rodeado de mucha gente que le servía, gente que lo quería, gente que lo respetaba. Y ahora Job se encuentra solo, escuchando cómo sus amigos le hacen ver que algo ha hecho, que algún pecado ha cometido, que se debería de arrepentir para que todo regrese a la normalidad. Hay momentos en nuestra vida donde no es que hayamos hecho algo malo, sino que estamos enfrentando la crisis porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y es que es a través de la crisis donde nosotros vemos también la mano poderosa de Dios. Es en los momentos de crisis donde nuestra fe crece más. ¿Por qué? Porque estamos a la deriva, porque estamos sin nadie a nuestro alrededor. Y es ahí cuando nos sentimos de esa manera, cuando podemos experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios. Es en esos momentos cuando somos capaces de darnos cuenta de lo que Dios hace en nuestra vida. A veces estás rodeado de tanta gente, estás rodeado de muchas bendiciones que no te das cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida y no lo valoras de esa manera. Sin embargo, cuando viene la crisis y prueba tu fe, es ahí donde tienes que demostrar que aquella fe que decías tener ahora se mantiene firme y no mengua. Los amigos de Job comienzan a tacharlo de que algo hizo, que algún pecado cometió, que debería de arrepentirse. Sin embargo, Job se rehusaba a aceptar las palabras de sus amigos porque muy bien sabía que no había hecho nada. Pero en medio de la crisis que Job estaba pasando, en medio de ese gran problema que yo no sé qué es lo que nosotros haríamos al enfrentar algo similar a lo de Job o igual a lo de Job. Yo no sé cómo reaccionaríamos. No sé si nosotros tuviéramos la capacidad que tuvo Job de mantenerse firme en la fe. No sé si nosotros hubiésemos dicho algo en contra de Dios, nos hubiésemos quejado. Y Job estaba ahí soportando la crisis, pero teniendo una fe firme. Su fe no se apagó a pesar de la crisis. Hay personas que cuando los problemas aparecen, lo primero que hacen es alejarse de Dios. Cuando los problemas aparecen, lo primero que hacen es dejar de orar, dejar de servirle a Dios, dejar de leer su palabra. Se alejan de la comunión con Dios. Como que si esa acción, alejarse de la comunión con Dios, le va a mejorar la vida o le va a dar alguna respuesta. Y es que hay mucha gente que al estar enfrentando la crisis se siente tan desesperado, se siente tan desanimado que no le dan ganas ni siquiera de buscar a Dios. Cuando en medio de la crisis es cuando más nos deberíamos aferrar a Dios, porque dígame usted, ¿quién más va a poder sacarlo a usted de esa situación? ¿Quién más va a velar por nosotros en un momento de crisis? ¿Quién más tiene el poder para sacarnos adelante de aquello que nosotros no le vemos una salida, sino nuestro Señor? Y es que en medio de la crisis es donde tienes que fortalecer tu fe. Job menciona unas palabras que cada vez que las leo me llenan el corazón, porque está hablando un hombre que está enfrentando una crisis tan dura sin merecerlo. Una crisis tan difícil donde todos lo dejaron, donde todos lo abandonaron. Porque cuando Job tenía mucho, todos estaban con él alegres, celebrando con él. Pero cuando Job perdió todo, todo el mundo le dio la espalda. Cuando tengas todo, tendrás muchos amigos a tu alrededor que celebrarán cualquier cosa de ti. Pero el día que te enfrentes a una crisis, el día que estés frente a una situación inesperada y dura en tu vida, ahí muchos de aquellos que decían ser tus amigos te darán la espalda. Muchos de aquellos que eran tu familia te darán la espalda. Y ahí es donde vas a entender que el único que puede ayudarte, el único que puede rescatarte, que el único que puede levantarte es nuestro Señor. Escuche las palabras de Job. Le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 19. Vamos a leer el versículo 25, 26 y 27 en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Job, capítulo 19, versículo 25, dice de la siguiente manera: yo sé, dice Job, en medio de la crisis, oiga, en medio de la crisis, Job dice: yo sé
que mi Redentor vive. Oiga lo que está diciendo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aleluya. Job no la estaba pasando bien. Una crisis dura, difícil, que nadie quisiera pasar. Si nos dieran a escoger a nosotros si quisiéramos pasar por una crisis o no, la mayoría dijéramos: no quiero pasar, no quiero estar ahí, no quiero experimentar eso. Pero las crisis no se eligen ni se desechan, se enfrentan. ¿Y con qué actitud vamos a enfrentar esas crisis? ¿Quejándonos por lo que estamos viviendo? ¿Alejándonos de Dios porque me quedó mal, no me dio la respuesta que yo quería? ¿O haciéndole frente a la crisis, creyendo en nuestro Señor, teniendo fe en medio del panorama más desalentador? Y es que es ahí, en ese momento de crisis, cuando nosotros, al igual que Job, podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. Tu Redentor, el que va a hacer las cosas nuevas, el que te va a levantar, el que va a restaurarte. Tu Redentor, el único que puede transformar tu vida, el único que puede sacarte de una crisis y hacer que las cosas mejoren. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Por una parte, no podríamos echarle culpa a Job si en algún momento él a lo mejor se quejara de su estado. Porque Job muy bien podía haber dicho: Dios mío, yo siempre he hecho lo correcto, lo recto delante de ti. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero Job en su lugar elegía decir estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. En pocas palabras, Dios no me va a dejar. No me va a dejar. Ahorita lo estoy pasando mal. En este momento me encuentro en una crisis. En este momento me encuentro en medio de una situación bastante complicada. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y es que el decir yo sé que mi Redentor vive es confesar que usted tiene fe, que Dios tiene la última palabra y que Él no ha terminado con usted. Que Él ha de hacer algo porque usted confía en lo que Dios va a hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la crisis de Job y ante la fe firme que mantuvo frente a la crisis? Que dice la Biblia que Dios restituyó al doble todo lo que Job tenía. Y es que tu fidelidad en medio de la crisis, tu fe firme en medio de la crisis, hará que la bendición de Dios se multiplique sobre tu vida. Cuando Dios observa tu corazón y nota de que has sido fiel, que te has mantenido firme en tu fe, Dios dice: lo voy a bendecir al doble. Me ha mostrado su fe. Las crisis prueban nuestra fe. Posiblemente hoy te encuentres en medio de una crisis. Tu fe está siendo probada. Estás en una crisis familiar, en una crisis matrimonial, en una crisis amorosa, quizá una crisis en tu trabajo, una crisis económica a lo mejor, o una crisis de enfermedad. Pero estás ahí, quizá solo, sola. Todo mundo que antes te aplaudía y te apoyaba, hoy te han dado la espalda. Y tu fe está siendo probada. ¿Cómo enfrentarás la crisis? ¿Huyendo? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te vas a quejar por todo? ¿O vas a hacerle frente a la crisis con una fe firme, creyendo en lo que Dios va a hacer? Porque Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sacar de ahí, como te ha sacado de muchas otras crisis. Dios te va a sacar de ahí, Dios te ha de levantar, pero mantén tu fe firme. Mantente firme en tu fe, que tu fe no decaiga,
que tu fe no se venga abajo, sino que a pesar de la crisis tú puedas decir como Job, y yo también pueda decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo tan precioso que nos regalas. Qué lindo es, Señor, poder leer tu palabra, comprender tu palabra y darnos cuenta, Señor, que lo que tú quieres de nosotros es que en medio de la crisis nos mantengamos firmes a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a que la crisis no afecte nuestra fe, sino que al contrario, aumente nuestra fe. Que la prueba, Señor, no nos haga huir, sino que nos haga ser valientes y enfrentarla. Padre, en esta hora oro por cada uno de aquellos que están enfrentando una crisis, llámese como se llame la crisis. Yo oro, Dios mío, para que tú los acompañes en ese momento difícil, para que tú puedas acompañarlos dándole sabiduría, dándole fortaleza, dándole, Señor, los pasos a seguir para salir adelante de esa crisis. Dios mío, toma de la mano a aquellos, Señor, que sienten que ya no pueden más. Fortalece a aquellos que estaban a punto de rendirse. Que seas tú acercando a aquellos que por alguna razón se han alejado de ti. Y que seas tú, Señor, renovando la vida de todos aquellos que están enfrentando una crisis, para darles la fe suficiente para creer que tú los vas a sacar de ahí, Señor, de ese momento. Y yo estoy seguro, Dios mío, que tú vas a actuar y que tú vas a sacarlos de esa crisis. Señor, aquellos que están enfermos, hoy te pido que puedas sanarlos. Aquellos que tienen problemas con su pareja, te pido que puedas solucionar esos problemas. Aquellos que, Señor, están teniendo problemas económicos, que tú les puedas proveer. Que aquellos, Señor, que están pasando un desánimo, tú los puedas fortalecer. Que aquellos que están pasando una crisis existencial, que tú les puedas dar claridad, Señor, en su vida, les puedas enseñar lo que tú quieres para cada uno de ellos. Dios mío, hoy oro por cada una de las personas que está escuchando este mensaje, para que la bendición, la fortaleza, la sabiduría de Dios descienda sobre tu vida, para que una paz sobrenatural descienda sobre tu vida y sobre tu familia. Señor, oro por cada familia acá representada, para que tu sanidad, para que tu fortaleza, para que tu provisión, para que tu paz gobierne sobre cada hogar acá representado. Te doy gracias, Señor, porque sé que en medio de la crisis tú nos vas a mantener, Señor, siempre firmes, porque tú no te olvidas de nosotros. Gracias, Señor, y todo lo que te he pedido en esta hora te lo he pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la crisis no apague tu fe, al contrario. Que la crisis haga crecer tu fe, que fortalezca tu fe, porque después de la crisis viene la bendición que Dios tenía preparado para ti. No te alejes del Señor, acércate cada día más. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia, dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador.